está permitiendo que los profesores empiecen a hacer contenido para redes sociales, del cual no tienen nada que ver. Primero, a nivel segundo, se les paga. Y tercero, lucrar de ese mismo contenido para su uso personal, en vez de fomentar lo que es el seguir estudiando para los alumnos, que es lo más importante, y no fomentar el hacer contenido para las redes sociales. Es lo más favorable que pueda tener el alumnado. Sí, porque aquí le voy más al enfoque que le dé quien lo esté haciendo. Hay reels que sí son educativos, hay TikToks que sí se pueden hacer basados en enseñanza, en alguna actividad. De hecho, en la nueva escuela mexicana, los métodos de enseñanza cambian, ya no son tradicionalistas, ya no son dictados, ya no son escrituras, ya no son como la vieja escuela. Ahora ya son más interactivos e incluso no solamente son interactivos, sino que también se interceptan las materias. Se interceptan las materias para que el alumno pueda aprender de una materia en base a la otra. Es decir, podemos estar viendo un tema de matemáticas, pero al mismo tiempo es física. Y la forma de cómo se tiene que enseñar tiene que ser creativa, tiene que ser visual y tiene que ser didáctica. Entonces, si algún maestro o una maestra hace algún TikTok, sobre todo con menores de edad, el problema está más en la difusión del material. Y si algún maestro hace un TikTok sobre su persona o sobre su opinión en el horario laboral, o peor aún en el salón de clases, está en un grave error. Donde no considero que sea un error es en aquel maestro o maestra que esté utilizando la tecnología para crear una clase dinámica, una clase interactiva. Pudiéramos debatir en decir si es buena idea o no subirla a internet. Es buena idea cuando la dinámica es buena, porque compartes con otras personas cómo lo hiciste, cómo hiciste la enseñanza y generas ideas y amplificas y magnificas. En la actualidad estamos más enfocados a las cosas malas que a las cosas buenas, cosa que hace años no era así. Hace años no había tanta malicia en lo que se podía hacer con un material, tan así que existía la sección amarilla, era un libro en el que te daba tu dirección, tu teléfono, con tu nombre, y no se usaba para cosas malas. Si esa mentalidad de ayer la estuviéramos aplicando hoy con la tecnología, no estuviéramos tan aterrorizados en que nuestros hijos salgan en un TikTok de su maestra o de su maestro. Aquí la problemática está en la situación en la que nos encontramos hoy y que sí nos abre un signo de interrogación si es buena idea o no. Quiero canalizar esta opinión en que es buena idea hacer reels educativos y difundirlos con el único motivo de magnificar esa enseñanza. A lo mejor tu hijo no le entendió a su maestra, pero vio un TikTok o un reel de esa misma actividad que vio en la escuela, lo vio en TikTok y supo y entendió de qué se trataba lo que le quiso decir su maestro o su maestro en sus alumnos. Muchas veces es la forma de cómo explican las cosas el que le puedas entender o no. Y cada uno tiene su estilo de método de enseñanza, aunque debería de ser el mismo para todos, entre comillas.
pero somos humanos y los métodos de enseñanza están sujetos a que el ser humano aplique correctamente el método de enseñanza. Y de ahí es donde deriva la diferencia entre que le puedas entender a una persona un tema o a otra persona ese mismo tema. Sería muy buena idea replantearnos cómo usar los reels o los TikToks en los salones, cómo canalizarlos, abrirnos, los padres de familia, abrirnos a la probabilidad de que se esté usando bien y que se esté canalizando bien, sí tener reglas, sí tener orden en cómo se van a hacer, quizás no como una forma de explotación o de ganancia extra como docente haciendo ritmos, sino más bien como enseñanza o como capacidad de enseñanza de cada maestro. Entonces, quisiera terminar este tema dando el resumen en el que es todo un debate. Es todo un debate si esto es correcto o es incorrecto. Le voy más a los momentos, a los tiempos y a las situaciones en las que nos encontramos, el por qué estamos actuando como actuamos. En otra época en la que todo era más tranquilo, en el que no había tantas situaciones de inseguridad, quizás no hubiese habido tanto problema. Entonces, resumo diciendo que tenemos que tener apertura a los padres de familia, analizar bien antes de inconformarlos si es buena idea o no, ver cómo está canalizando el maestro o la maestra esa temática o ese reel, y entonces preguntar por qué se hace para poder decidir o definir con qué intención lo hizo.